Si tuviera que ponerme un título, probablemente intentaría que sonara profesional. Algo así como asesor de imagen corporativa o director de relaciones públicas autónomo. Suena bien, pero si he de ser sincero, lo que realmente hago es ocuparme de los problemas. Me ocupo de cosas como vertidos químicos, edificios que no cumplen las normas o directivos que no pueden mantener las manos quietas. Luego me aseguro de que mi cliente salga de ese problema con un expediente limpio. Claro que a veces me tocan personas buenas que se encuentran en una mala situación, pero esos casos son raros. La mayoría de las veces, trato con una empresa sin rostro en la que mi único contacto es un tipo trajeado. En este caso había muchos con traje, pero eran de un calibre superior al que estaba acostumbrado a tratar. El mes pasado empecé a trabajar para el gobierno estadounidense. Todo empezó cuando me encontré sin trabajo durante un par de semanas, y el dinero empezaba a escasear. Decidí publicar un anuncio en un sitio web de búsqueda de empleo, para ver si conseguía llamar la atención de alguien. Por suerte para mí, en pocos días tuve un par de ofertas, pero una en particular me llamó la atención. Prometía un contrato largo y un sueldo decente. En esta línea de trabajo, como en cualquier tipo de trabajo autónomo, es difícil encontrar trabajo estable y a largo plazo, así que respondí rápidamente. Dudé cuando me enteré de que iba a ser un contrato gubernamental, y me preocupé aún más por el montón de papeleo y acuerdos de confidencialidad que me hacían firmar, pero en ese momento pensé que podría mantener la boca cerrada, por unos cuantos buenos días de paga. La única pista que tuve de que podría tratarse de un trabajo inusual, fue el lenguaje que utilizó la mujer que me entrevistó, hacia el final de la entrevista. Me preguntó si tenía antecedentes de escopofobia. Le dije que no tenía ni idea de lo que era. Me dijo que era el miedo a ser observado. Le dije que no, que eso no era un problema, pero cuando la presioné para que me explicara por qué era importante, se mostró evasiva. Mencionó que podían ocurrir sucesos inusuales en torno a este tipo de trabajo. También me recordó que, si firmaba el contrato, no podía hacerles responsables de ningún peligro que pudiera encontrar en el trabajo, físico o de otro tipo. Acepté el trabajo, por supuesto, pero ahora desearía haberme tomado más en serio esas señales de advertencia. Cuando me autorizaron a trabajar, me explicaron en qué consistía el trabajo y todo se reducía a esto: tenía que investigar e informar sobre algo llamado Proyecto Sunrise, que era el posible desarrollo de armas nucleares en la década de 1940. Si esto suena familiar es porque era un experimento parecido del infame Proyecto Manhattan. Los detalles de lo que se estaba probando en el Proyecto Sunrise eran vagos y poco claros. Lo que estaba claro era que se cerró rápida y silenciosamente después de que fracasara repetidamente en producir resultados significativos, tras multitud de pruebas, según los registros archivados. Esta falta de información puede parecer sospechosa a algunos, pero a mí no me sorprende. He visto innumerables proyectos fracasar y convertirse en desastres. Al igual que cualquier empresario, me imaginaba que nuestro gobierno era igual de propenso a esconder sus errores bajo la alfombra y centrarse solo en sus logros. La única razón por la que se investigaba este despilfarro de dinero de los contribuyentes era que todos los afectados por estas pruebas eran demasiado mayores para preocuparse o estaban muertos. Seguro que los políticos que pagaron la investigación podían seguir presumiendo de un esfuerzo renovado hacia la transparencia, la honestidad y la responsabilidad. Llegué al lugar del proyecto en Nevada poco antes del mediodía, ansioso por ponerme manos a la obra. Después de ver el lugar, me di cuenta de que el alcance de la investigación era mucho mayor de lo que había pensado en un principio. El lugar no era solo un par de edificios de investigación olvidados, sino una enorme ciudad fantasma que se extendía a lo largo de kilómetros. Había restaurantes, suburbios, tiendas de ropa, paradas de camiones, una oficina de correos e incluso un ayuntamiento. No tenía ni idea de por dónde empezar. Solo me dieron unas instrucciones mínimas, un plazo y un contador Geiger para mi seguridad personal. Empecé por los suburbios, ya que estaban más cerca de donde había llegado, y por desgracia para mí, no había carteles gigantes que dijeran «Laboratorio secreto del gobierno aquí». Al salir de mi camioneta observé que la mayoría de las casas parecían tener muy poco desgaste. Por supuesto, el tiempo había pasado factura con la podredumbre seca y el óxido, pero los signos típicos de las vidas vividas no estaban allí. Los cubos de basura estaban vacíos, la carretera no tenía huellas de neumáticos, y no se apreciaban cambios en las casas desde que se construyeron. Empezaba a pensar que nadie había vivido nunca en este pueblo, cuando vi algo que me miraba fijamente desde una de las ventanas. Se me heló el corazón al distinguir la silueta de una persona que me miraba fijamente desde unas cuantas casas más allá. Solo se veía como una silueta, así que no podía distinguir ninguno de sus rasgos, pero juro que podía sentir que me miraba fijamente. Lo peor de todo es que estaba completamente quieto. Ni siquiera respiraba. Debí de quedarme allí de pie durante casi 5 minutos, en un concurso de miradas silenciosas con esa forma, antes de armarme de valor para hablar.
Decidí hablar con profesionalidad, en voz alta y con confianza, pero también con calma, para tranquilizarlos. Hola. Estoy aquí por un contrato para investigar la historia de esta zona. ¿Viven aquí? No hizo ni dijo nada. ¿Te importa si te hago algunas preguntas? No soy policía. No tienes que preocuparte por mí. Solo quiero echar un vistazo. Nada. Esto no estaba resultando muy productivo. Por otro lado, no hicieron ningún movimiento agresivo, así que eso era bueno. Levanté las manos en señal universal de no quiero hacerte daño y empecé a caminar hacia ellos. A cada paso que daba me ponía más y más nervioso, ya que la forma permanecía completamente inmóvil. Justo cuando creía que empezaba a arriesgarme demasiado, por fin pude ver el rostro de la figura. Era el rostro inexpresivo y sin pestañear de un maniquí. Un maldito maniquí. No era un extraño misterioso o un fantasma. Era solo un trozo de plástico. Cuando terminé de maldecirme por lo cobarde que era, entré en la casa del maniquí para ver qué clase de broma era esta. Dentro encontré una familia entera de gente falsa. Una madre, un padre, un hijo y una hija de plástico, todos vestidos con sus mejores ropas. Mientras pensaba en lo extraño e irreal que era todo aquello, me di cuenta de la verdad, este no era el centro de investigación que fui a buscar, y ciertamente no era un lugar donde la gente solía vivir. Era un lugar de pruebas. Era el tipo de lugar que una vez se llamó Ciudad de la Perdición. Estas ciudades se construían para que parecieran ciudades estadounidenses reales, pero estaban totalmente vacías, para que cuando las alcanzara una bomba nuclear, los científicos pudieran estudiar el efecto que tendría la bomba en las ciudades reales. Me sentí increíblemente aliviado de que me hubieran dado un contador Geiger antes de venir aquí. El lugar seguía siendo bastante extraño, simplemente porque era muy grande. La mayoría de las ciudades de la perdición eran unas pocas casas dispersas no más grandes que una estación de autobuses, pero este lugar se extendía por kilómetros. Supuse que era probable que no todos estos edificios fueran simples cascarones, y que alguno de ellos tuviera algún tipo de registro de lo que había ocurrido aquí, así que decidí adentrarme un poco más. Quería ir despacio, por si se me había pasado algo por alto. Quería ser minucioso. Tras pasar junto a un buen número de casas idénticas, y unas cuantas familias de maniquíes más, llegué a un restaurante, el primero que había visto al entrar. Era una cafetería, con las clásicas cabinas de cuero rojo y un mostrador con taburetes. Al mirar detrás del mostrador, no vi señales de ningún equipo de pruebas oculto, sino que encontré comida en conserva. Pero eso era casi más extraño. No se trataba solo de falsos expositores hechos para que parecieran comida, sino de auténticos productos enlatados. Incluso abrí una lata de aceitunas para asegurarme, y aunque ya no eran comestibles, en algún momento habían sido aceitunas. Pensé que tal vez se trataba de un restaurante donde probaban los efectos de la radiación en los alimentos, pero también comprobé otros lugares, y también tenían estanterías totalmente abastecidas. Incluso las parrillas eran de verdad, con tanques de propano conectadas. Todo esto parecía demasiado esfuerzo solo para hacer una recreación creíble. Adentrándome aún más, empecé a ver algunos cambios en los edificios que me rodeaban. Muchas de las ventanas estaban destrozadas, y las tejas de los techos parecían chamuscadas. Aún más adentro, los ladrillos y el cemento estaban agrietados y destrozados, y todo lo orgánico quemado. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que este lugar de pruebas podría haber estado activo antes de ser abandonado. Me habría preocupado más el polvo y la lluvia radioactiva, si no hubiera sido por mi contador Geiger, que había permanecido casi en silencio, el tiempo suficiente para encontrar algo realmente extraño y espeluznante. Fue entonces cuando encontré las sombras. Tal vez sombras no sea la palabra adecuada, pero no sé cómo llamar a las imágenes que quedan, cuando algo ha sido borrado completamente de la existencia. Había formas negras grabadas a fuego en el hormigón a mi alrededor. Aunque algunas eran irreconocibles, muchas eran siluetas claras de lo que una vez estuvo allí. Contra un tejado, había la forma de una escalera, en la acera la forma de una bicicleta, y lo más inquietante de todo, las formas de maniquíes. Perfectos contornos de personas grabados para siempre en los edificios que me rodeaban. Mientras lo asimilaba, oí de repente el ruido que había estado temiendo todo el día. Mi contador Geiger empezó a chasquear como un naipe en un radio de bicicleta. Si algo sabía era que si no salía de allí rápidamente, tendría unos 12 nuevos tipos de cáncer. Antes de que pudiera correr para volver por donde había venido, oí y sentí un profundo estruendo procedente de todas direcciones. Instantes después, el cielo se iluminó como si estuviera ardiendo. Es lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando me desperté era como si hubiera retrocedido en el tiempo. Todos los escombros y las marcas de quemaduras habían desaparecido por completo. Los edificios parecían recién terminados de construir. Incluso los escaparates estaban repletos de mercancías.
Hubiera creído haber soñado toda la destrucción si no fuera por las sombras que me rodeaban. Aún más inquietante era el hecho de que solo quedaban las sombras con forma de personas, las que tenían que ser de maniquíes. Las escaleras y las bicicletas estaban restauradas, pero estas inquietantes siluetas parecían ser las únicas residentes. Aún no estaba seguro de si algún tipo de extraña tormenta de radiación me había dejado inconsciente, y había soñado con las ruinas. Tal vez el aislamiento de este lugar me estaba haciendo perder la cordura. En cualquier caso, eso no explicaba las sombras, pero en aquel momento estaba tan conmocionado, que solo podía pensar en hacer el viaje de 20 minutos de vuelta a mi camioneta. Mientras caminaba, mi miedo y mi paranoia empezaron a transformarse en vergüenza. ¿De verdad iba a irme como un cobarde? No era un profesional. Tuvieron que pasar otros 10 minutos antes de que me convenciera a mí mismo para dar la vuelta, y terminar lo que había venido a hacer. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo había cambiado. Me había cruzado con varias sombras al salir de la ciudad, y más recientemente, había visto un grupo de 3 en el lateral de una farmacia. Cuando me volví, esa misma pared estaba vacía. No había contornos inquietantes de personas, ni pintadas, ni suciedad que pudiera parecer gente. Estaba vacía. Estaba seguro de haber visto más de esas formas inquietantes, pero seguía sin estar seguro de si mi mente me estaba jugando una mala pasada. No iba a acobardarme de nuevo, pero ahora estaba decidido a mantener los ojos abiertos y prestar mucha atención a todo lo que veía. Estaba a punto de anochecer, cuando regresé al lugar donde me había desmayado. Aún no hacía frío, pero sentí un escalofrío. Los edificios seguían en buen estado, pero no se veía ni se oía nada más que el polvo en el viento. Nada se movía por los callejones, ni por las calles, nada. Pero, algo se movió. Justo cuando miraba hacia los escaparates, apenas alcancé a ver una de las sombras. Estaba en la pared donde la recordaba, pero juraría que la vi deslizarse por una esquina, perdiéndose de vista. Ese fue mi punto de ruptura. No me importaba si me estaba volviendo loco, si era un cobarde o si no me pagaban. Me iba. Me volví hacia la camioneta, pero aún podía sentir esas sombras detrás de mí. Pasé de caminar a trotar. No perdía de vista ninguna esquina mientras aumentaba el ritmo. En la siguiente manzana, vi que algo se movía en una de las casas. Empecé a asustarme y me metí por el callejón más cercano para rodear la casa. Aún podía sentir la mirada de las sombras. Cuando miré detrás de mí, se confirmaron mis peores temores. Un grupo de 5 sombras estaban en las paredes del callejón en el que acababa de entrar, todas mirándome fijamente con caras inexpresivas a solo unos metros de distancia. Eché a correr. Girando por calles al azar, solo veía atisbos de movimiento cerca de mí. Sabía que se estaban acercando. Recorrí al menos unas manzanas antes de rodear un gran edificio, y ver algo que me detuvo en seco. Quemadas en la carretera debían de estar las sombras de al menos 30 personas, y todas miraban hacia mí. El mayor grupo de sombras que jamás había visto en un solo lugar. Dejé escapar un breve grito de sorpresa incapaz de contener mi horror. Eso es lo que los enfureció. Las sombras comenzaron a salir del suelo. Empezando por la cabeza, un remolino negro de ceniza, polvo y brasas incandescentes emergió del pavimento con forma de hombre. A mi alrededor, las sombras empezaron a salir de las paredes y el suelo, uniéndose a la espantosa congregación. Estaba claro que su atención se centraba en mí. Cuando la primera de ellas salió del suelo y empezó a caminar en mi dirección, por fin pude salir de mi asombro y empecé a correr de nuevo. Huí de ellos tan rápido como pude. Cuanto más corría, más sombras emergían de las paredes. Giré calle tras calle, tratando de evitarlas, pero venían de todas partes. Cuando intenté volver por donde había venido, una horda de ellos me alcanzaba mientras me perseguían. No sé cuánto tiempo corrí, pero al final me vi acorralado por la creciente multitud. De todos los callejones y avenidas salían docenas de sombras, tambaleándose en mi camino. Ya debían de ser un centenar. De repente, un tono de increíble volumen y agudo ululó desde todas las direcciones imaginables. Era como si la propia ciudad chillara como reacción a mi horror. Caí de rodillas, tapándome los oídos. Aunque no podía evitar que las formas se cerrasen a mi alrededor, al menos quería detener el asalto a mis oídos. Observé con creciente temor cómo la primera de las sombras se acercaba cada vez más. Se acercó a escasos centímetros de mí, y justo antes de tocarme, se detuvo de repente. A medida que se acercaban más, hacían lo mismo y se paraban a un suspiro de mí, rodeándome. Antes de que pudiera reaccionar, el estruendo que había provocado mi anterior desmayo volvió con fuerza. Incluso con el asalto a mis oídos de aquel horrible chillido, y el suelo temblando bajo mis pies, las sombras me seguían rodeando, bloqueando mi visión hasta que todo lo que vi fueron ellas. Antes de perderme en la oscuridad, vi una última cosa, el cielo iluminándose como un fuego abrasador una vez más. Esta vez me desperté en un mundo a la vez familiar y diferente. Eran de nuevo las ruinas de la ciudad.
Los mismos escombros y marcas de quemaduras que había visto la primera vez, pero las sombras habían cambiado una vez más. Volvían a ser simples formas de maniquíes en el suelo, pero todas rodeaban un punto central. El lugar donde me había despertado. Salí de aquel pueblo tan rápido como pude y nunca más volví. No experimenté ningún otro suceso inexplicable después de mi estancia en Nevada, pero he tenido tiempo de reflexionar sobre lo que vi aquel día. Ese sonido que oí cerca del final de mi experiencia era algo que había reconocido. No era un chillido o un lamento. Era una sirena antiaérea. No había sido capaz de darme cuenta en ese momento, pero mirando hacia atrás era obvio. Cualquier ciudad de pruebas habría tenido un sistema de sirenas para avisar de una prueba inminente. El estruendo y la luz también tendrían sentido durante una prueba. El estruendo sería de la detonación, mientras que una explosión nuclear podría ser tan brillante como el sol. Lo que no tiene sentido, es que si vi todo eso, ¿cómo es que estoy vivo? Mi mejor respuesta para eso son las sombras. No creo que fueran los restos de unos maniquíes. Creo que eran personas cuyas almas quedaron atrapadas de algún modo, en un momento singular de fuego infernal nuclear. No sé cómo viví ese mismo momento, pero creo que me protegieron. Sabían lo que les había pasado y querían evitarme el mismo destino. No tengo pruebas de ello, pruebas de que todo esto no es una fantasía mía, pero sé lo que vi. Creo que había gente real en ese pueblo. Por eso estoy publicando esto. Alguien podría saber la verdad, pero sé que no obtendría la verdad preguntando a mi antiguo empleador. Sabía que solo me metería en problemas, así que les dije exactamente lo que querían oír. No encontré nada y no pasó nada con el proyecto Sunrise. Eso es lo que demostrarán todos los registros y solo tengo un recuerdo que podría demostrar lo contrario. A veces, cuando estoy solo por la noche, juro que puedo ver mi propia sombra moviéndose por sí sola, aunque solo sea por un momento. Puede que no haya vuelto por mis propios medios.